Nadie recuerda exactamente el día. Eso ya es raro. En el pueblo se recuerdan los incendios, las inundaciones, las muertes violentas. Pero ese día no tiene fecha. Solo recuerdan la hora. Eran casi las 3 de la madrugada cuando apareció. La vieron primero en la carretera vieja, la que ya no usa nadie porque no lleva a ningún sitio. Caminaba sola. Sin bolso. Sin celular. Sin abrigo. Vestía ropa que parecía normal, pero no del todo. No era antigua. No era moderna. Era como si alguien hubiera intentado imitar la ropa actual sin entenderla del todo. El primer testigo fue un camionero. Dijo que la mujer levantó la mano para pedir ayuda. Cuando él bajó la velocidad, notó algo que no le cuadró. Ella no tenía prisa. No parecía asustada. No parecía perdida. Parecía segura de estar ahí. Cuando bajó el vidrio, ella habló. ¿Ya pasó? Eso fue lo único que dijo. El camionero preguntó, ¿pasó qué? La mujer frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda. El apagón, respondió. El grande. El camionero se rió nervioso y le dijo que no sabía de qué hablaba. Ella miró alrededor. La carretera. Las luces. El cielo. Y entonces dijo algo que hizo que el hombre acelerara sin mirar atrás. Entonces llegué antes. Horas después, la policía recibió varias llamadas. Una mujer estaba sentada frente a la estación, en el suelo, esperando. No pedía ayuda. No lloraba. Esperaba. Cuando el oficial de turno le preguntó su nombre, ella tardó en responder. No importa, dijo. En unos años nadie lo va a usar. Le pidieron documentos. Ella negó con la cabeza. Eso todavía no existe. La llevaron adentro. No opuso resistencia. No preguntó nada. Como si ya supiera cómo terminaba. En la sala de interrogatorios, el oficial activó la grabadora. Le preguntó de dónde venía. Ella respiró hondo. Del 2039. La grabadora siguió corriendo. El oficial sonrió, creyendo que era una broma o alguien con problemas mentales. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Ella levantó la vista. No vine, corrigió. Me equivoqué. Silencio. ¿Se equivocó de qué? Ella dudó por primera vez. De año. El oficial dejó de sonreír. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No sonaba delirante. No sonaba confundida. Sonaba como alguien que llega temprano a una cita. Le preguntaron cosas simples. Fecha actual. Presidente. Eventos recientes. Falló en detalles pequeños. Pero acertó en cosas que todavía no habían ocurrido. Mencionó un accidente en una autopista cercana. Dio la hora exacta. 2 días después, ocurrió. Mencionó el cierre de una fábrica. Una semana después, se anunció. Cada acierto hacía que la sala se volviera más incómoda. Cuando le preguntaron por qué estaba ahí, respondió. Porque alguien tiene que avisarles. ¿Avisarles de qué? Ella miró la cámara. Por primera vez parecía cansada. De lo que empieza este año. ¿Qué empieza? La mujer cerró los ojos. El error. Esa noche, la dejaron en una celda. No intentó escapar. Antes de que cerraran la puerta, le dijo al guardia. No apagues la grabadora. ¿Por qué? Ella sonrió apenas. Porque si se corta, ya no voy a poder volver a hablar. A las 3:17 de la mañana, todas las luces de la estación parpadearon. Solo una vez. La grabadora siguió funcionando. Y en el audio se escucha a la mujer decir, muy bajo. Ya empezó. La grabación de esa madrugada nunca debió existir. No porque mostrara algo violento, sino porque no encajaba con el tiempo. Cuando revisaron el audio, notaron algo extraño. La voz de la mujer no siempre coincidía con sus labios. Había frases que sonaban adelantadas. Como si respondiera preguntas antes de que se las hicieran. A las 3:18 de la mañana, el jefe de turno decidió volver a interrogarla. La encontró sentada en la camilla, con la espalda recta. No dormía. ¿Qué empezó? Preguntó. Ella no respondió de inmediato. En mi año, dijo por fin, a esto lo llaman el punto torcido. ¿Qué significa eso?
que el tiempo dejó de corregirse solo. El jefe frunció el ceño. Explíquese. Ella miró el espejo falso de la sala. Cada vez que algo sale mal, el tiempo suele arreglarlo. Accidentes que no pasan. Decisiones que se olvidan. Personas que nunca nacen. Silencio. Pero en 2026, eso se rompe. El jefe se acomodó en la silla. ¿Por qué 2026? Ella respiró hondo. Porque alguien no debería sobrevivir a finales de este año, y lo hará. El jefe cerró la libreta. Esto no es gracioso. No, respondió ella. Es inevitable. Le pidieron nombres. Ella negó con la cabeza. No importa quién. Importa lo que provoca. ¿Qué provoca? La mujer dudó. Y eso fue nuevo. Copias, dijo. Errores duplicados. No entiendo. Personas que recuerdan cosas que no vivieron. Lugares que aparecen 2 veces. Momentos que se repiten, pero mal. El jefe apagó la grabadora. Esto se acabó. Ella se inclinó hacia adelante. No la apague, pidió. En mi año, ese fue el primer error. El jefe volvió a encenderla. ¿Qué error? Ella habló despacio, como si eligiera cada palabra. Pensar que esto era una advertencia. ¿No lo es? No, dijo. Es un registro. El jefe sintió un escalofrío. ¿Registro de qué? Ella lo miró fijo. De ustedes. Pidieron refuerzos. Un médico. Un psicólogo. Todos llegaron a la misma conclusión. La mujer estaba demasiado coherente para estar delirando. Cuando le hicieron un escáner cerebral, el técnico notó algo raro. Hay actividad extraña, dijo. Como si 2 patrones se superpusieran. ¿Qué significa? No lo sé, respondió. Nunca lo vi así. Esa tarde ocurrió algo que nadie pudo explicar. La mujer empezó a corregirlos. Eso no pasó así, decía. Esa pregunta no va ahí. Aún no la haces, dijo en un momento. La harás en 10 segundos. Y así fue. Cada corrección aumentaba la tensión. Finalmente, el jefe preguntó lo que nadie quería saber. ¿Qué te pasa a ti en 2039? Ella bajó la mirada. Yo no existo. ¿Cómo que no existes? Muero, respondió. Hoy. La sala quedó en silencio. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ella levantó la cabeza. Porque alguien más tomó mi lugar. ¿Quién? Ella negó lentamente. Todavía no nace. A las 6:40 de la tarde, la estación recibió una llamada. Un accidente en la carretera vieja. La misma donde apareció la mujer. Un vehículo había volcado. Una persona herida. Cuando dijeron el nombre por radio, la mujer cerró los ojos. Ahí empieza, susurró. ¿Empieza qué? Ella no respondió. Solo dijo una última cosa. Cuando empiecen a encontrar recuerdos que no son suyos. Ya será tarde. Esa noche, el jefe llegó a casa. Se sentó en el sofá. Y tuvo una sensación extraña. Recordaba claramente una discusión con su hija. Una discusión que nunca ocurrió. Pero el enojo era real. Y el recuerdo, también. Los primeros reportes llegaron como cosas pequeñas, errores fáciles de ignorar, un hombre que fue a denunciar el robo de su auto, pero el auto seguía estacionado afuera, una mujer que juraba haber asistido a un funeral, de una persona que seguía viva, los médicos lo llamaron estrés colectivo, los psicólogos, sugestión. Pero nadie pudo explicar por qué todos recordaban lo mismo con el mismo detalle, la mujer en custodia dejó de hablar por horas, no dormía, no comía. Miraba el suelo como si escuchara algo que los demás no podían oír. Cuando por fin habló, fue para decir, ya no es uno. El jefe se acercó, uno que, ella levantó la vista, los errores, respondió. Antes eran 1 por año. Ahora son simultáneos, pidió papel y lápiz, dibujó una línea, así debería ir el tiempo, luego dibujó otra encima, torcida, así va ahora. ¿Por qué? Ella apretó el lápiz, porque alguien intentó corregir algo que no entendía. Esa noche, ocurrió la primera desaparición. Un niño jugaba en el patio de su casa, su madre lo vio, su padre también, un segundo después. No estaba, ni rastro, ni grito, ni huellas, solo un detalle, en su habitación apareció un dibujo nuevo, 2 casas iguales, una al lado de la otra, en una, el niño estaba dentro, en la otra. No,
Cuando le mostraron el dibujo a la mujer, ella palideció. Eso no pasaba tan pronto, dijo, que no pasaba. Las superposiciones. El jefe golpeó la mesa. Explícate de una vez. Ella habló sin rodeos. Hay personas que están empezando a existir 2 veces. Y otras que están empezando a no existir en ninguna, y el niño, la mujer cerró los ojos, no desapareció, dijo. Se quedó donde no debía, el audio de la grabadora empezó a fallar, interferencias, cortes breves, como si algo intentara meterse. En uno de esos cortes, se escuchó otra voz, no la de la mujer, una voz masculina, distorsionada, dijo una sola frase, no digas eso todavía. La mujer se quedó helada. Eso no estaba en mi año, susurró. ¿Qué cosa? Ella miró la grabadora, esa voz, la apagaron de inmediato, demasiado tarde. Desde ese momento, la mujer empezó a cometer errores, predicciones que no se cumplían, fechas que ya no coincidían. Algo cambió, dijo. Ya no es una línea torcida. Es una ruptura. ¿Ruptura de qué? De autoridad, respondió. Ya no sé quién está corrigiendo a quién. Esa madrugada, otro incidente, una mujer apareció en la carretera vieja, misma hora, misma ropa extraña. Pero no era la misma. Cuando la trajeron a la estación, la mujer del 2039 empezó a temblar. No, dijo. No, la conoces, soy yo, respondió. O lo que queda. Las 2 mujeres se miraron. La recién llegada habló primero. Llegaste demasiado temprano. La original respondió con voz rota. Tú llegaste demasiado tarde. Las luces parpadearon. Los relojes se detuvieron durante 3 segundos exactos. Cuando todo volvió, una de ellas ya no estaba. Nadie supo cuál. En la grabadora quedó un último registro, 2 voces superpuestas diciendo al mismo tiempo, ahora sí empezó. Al principio, los medios no dijeron nada, no porque no supieran, sino porque no sabían cómo decirlo. Los reportes internos hablaban de errores administrativos, confusión de identidad, casos aislados, pero los casos dejaron de ser aislados. En hospitales empezaron a llegar personas con historiales médicos que no coincidían con sus cuerpos, cicatrices sin operaciones. Alergias a medicamentos que nunca habían tomado. Un hombre insistía en que tenía una hija que nadie más recordaba. Tenía fotos, tenía mensajes, tenía una habitación preparada, pero en todos los registros oficiales, nunca existió. La mujer que quedaba en custodia, ya nadie estaba seguro de si era la primera o la segunda, dejó de intentar explicar, ahora solo observaba. Antes, dijo, el tiempo se defendía solo, y ahora está cansado. El jefe ya no dormía en casa. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba escenas que no sabía si había vivido, conversaciones completas, momentos emocionales. Lo peor no era no saber si eran falsos, lo peor era que sentían reales. Una noche, encontró una foto vieja en su celular, él, más joven, con otra mujer, y un niño. No reconocía la imagen, pero al verla, le dolió el pecho, como un recuerdo arrancado. Volvió a la estación y confrontó a la mujer. Esto también es el error, ella sintió. Cuando hay demasiadas versiones del mismo pasado. El cerebro elige una, y si elige mal, entonces vive una vida que nunca fue suya. Las desapariciones aumentaron, pero también aparecieron personas nuevas, sin actas de nacimiento, sin historial, gente que siempre había estado ahí. Según los demás, la mujer explicó lo inevitable, el tiempo está rellenando huecos. ¿Con qué? Con aproximaciones. Esa palabra quedó flotando, aproximaciones, como copias mal hechas. Una madrugada, el jefe escuchó gritos en la celda, corrió, la mujer estaba en el suelo, tapándose los oídos. Ya no puedo ver más adelante, decía. Todo se vuelve ruido. ¿Qué ruido? Ella lo miró aterrada, el mismo que escuchan ustedes cuando ignoran algo demasiado tiempo. Las cámaras fallaron, la grabadora volvió a encenderse sola, y se escuchó otra voz. No era del pasado, no era del futuro, era cercana, decía, si sigues grabando, nos multiplicas. El jefe apagó todo. ¿Quiénes nos? La mujer tardó en responder, las versiones que no encajaron, y que quieren. Ella tragó saliva. Esa fue la noche en que las autoridades decidieron moverla. Nunca llegó. El vehículo oficial fue encontrado en la carretera vieja, puertas cerradas, motor encendido, vacío. Dentro del vehículo había un objeto nuevo, un reloj. Marcaba una hora que no existe. Desde entonces, la estación quedó abandonada, pero el audio sigue apareciendo, en teléfonos, en computadoras nuevas, en grabadoras apagadas. Siempre empieza igual, ruido, respiración, y una voz que ya no pide ayuda, dice. Si estás escuchando esto, todavía hay demasiados de nosotros. No hubo anuncio oficial, nunca lo hay cuando algo no se puede explicar. Las desapariciones dejaron de ser noticia, los errores dejaron de corregirse, la gente aprendió a no preguntar. Eso fue lo más inquietante. El mundo no colapsó, se adaptó. Las personas empezaron a aceptar recuerdos dudosos, familias con historias distintas, fotos que nadie recordaba haber tomado. Y poco a poco, dejó de importar,
porque el dolor era real, aunque el origen no lo fuera, el jefe renunció. O al menos eso decía el registro, nadie recordaba haberlo despedido, nadie recordaba haberlo visto irse, pero su casa estaba vacía, sin muebles, sin ropa, sin señales de que alguien hubiera vivido ahí, excepto por una grabadora vieja, sobre la mesa, encendida. La cinta era nueva, duración, indeterminada. Cuando alguien la reprodujo, escuchó una voz cansada. Si estás oyendo esto, decía, significa que yo ya no encajé. La voz era del jefe, no me borraron. Me redistribuyeron, ahora recuerdo cosas que nunca viví. Y he olvidado las que sí. La grabación tenía cortes extraños, como si alguien más respirara cerca. La mujer tenía razón, continuaba. Esto no era una advertencia. Era un registro, el tiempo no se rompió, dijo después. Se llenó, en la cinta se escuchó un sonido leve, un clic, nos volvimos demasiados, susurró. Demasiadas versiones intentando ocupar el mismo espacio, y el error. No fue viajar, el error fue regresar, la grabación se detuvo. Nunca se supo quién la escuchó primero, solo se sabe que, desde entonces, algo cambió en la forma de recordar. La gente empezó a tener lapsos, momentos breves donde no sabía si estaba recordando o siendo recordada. Algunas personas afirmaban haber soñado con una mujer, siempre la misma, de pie, en una carretera vacía, mirando el cielo como si esperara una señal. Nunca hablaba, solo observaba, como quien revisa si algo sigue donde lo dejó. Años después, alguien encontró un archivo de audio en un dispositivo nuevo, sin nombre, sin fecha. Al reproducirlo, se escucha una voz femenina, no parece asustada, no parece urgente. Dice, si esto llegó hasta ti, significa que todavía hay margen. Respira, no intentes entenderlo todo, no intentes corregir nada, y por favor, pausa larga. Cuando empieces a recordar cosas que nunca viviste, no trates de averiguar de dónde vienen. Se escucha otra respiración, más cercana. Porque en algún punto, dice la voz, vas a recordar haber escuchado esto antes. El audio termina, pero el silencio que queda, no es normal, porque en ese silencio, muy al fondo, se escucha algo familiar, tu propia respiración, un segundo adelantada.